destrucción el inicio. Hoy queremos invitarles para que participen con nosotros, se suscriban a nuestro canal y también para que cada que nos vea le dé me gusta y para que también invite a otras personas, comparta este contenido para que otros también conozcan, entiendan y aprendan acerca de este despertar. En videos pasados estuvimos hablando acerca del pecado que no existe realmente, que fue algo creado por los religiosos precisamente para poder tomar la doctrina, manipular. El video pasado estuvimos hablando, la semana pasada estuvimos hablando ya, fue acerca de los secretos que contiene el libro que llaman sagrado, la Biblia. Y en esta oportunidad tenemos un tema también que tiene que ver con esto, y es acerca de una verdad universal, la verdad universal, como dice acá. Y concretamente es para desmentir un mito que a la postre, aunque la forma y lo que querían de pronto era como tratar de ayudar, entre comillas, a las personas, pues a lo último esto resultó ser más nocivo que otra cosa, que es acerca del mito de que el Maestro Jesús murió por nuestros pecados. Esa doctrina hace parte de la orquestación de las élites gobernantes y manipuladoras antiquísimas que dispusieron manejar a la humanidad a través de las religiones. Fueron ellos quienes crearon un pensamiento de culpa y de compromiso a la vez, pues de esta manera te liberaría de toda culpa, pero al mismo tiempo cada individuo adquiriría una deuda o compromiso, y esto porque quedaría exonerado de toda responsabilidad humana, bajo pretexto que otro ya pagó por tu culpa. La verdad, más fuera o más alejado de la realidad que esto, no hay otra cosa. ¿Por qué? Porque fuimos creados precisamente con un propósito totalmente diferente, y es de que cada uno podamos comprender, aprender, adquirir experiencias, ¿sí? Y rectificar. Esto obviamente, para que esto suceda, tiene que haber no solamente un libre albedrío, sino que también tiene que haber un manejo de todas estas situaciones de una manera diferente, sin que recaiga culpas ni culpables, porque ese es el problema de nosotros los humanos, que siempre buscamos a quién señalar, a quién echarle la culpa de lo que nosotros no hacemos o dejamos de hacer, con el fin de evadir lo que realmente a nosotros nos atañe. Y eso no es así. Todo esto en realidad es irracional. Al Maestro Jesús lo mataron por enseñar la verdad, por enseñar del amor, por mostrar que en medio de la naturaleza podemos vivir en paz, por enseñar al hombre a ser holístico, racional, por decir lo que pensaba, por curar a los demás, y porque insistía en cuidar a la mujer, porque enseñaba a cuidar a la naturaleza, y por ser un revolucionario, entre comillas, revolucionario para las ideas arcaicas que tenían en esa época, ¿sí? A eso es que se refiere cuando dice revolucionario, no como lo han dicho, como lo quisieron describir muchos, que con eso sacaron ya el pase a la libertad y entonces todo es permitido. No, tampoco hasta allá. El Maestro Jesús afirmaba que la casa de Dios está en todas partes, en cada uno de nosotros, porque todos tenemos parte de la divinidad del Creador en nuestro interior. ¿Sabía usted eso? Porque lo principal es el amor y el respeto al prójimo. El Maestro Jesús era estoico, tenga esto siempre presente, ¿sí? No en vano, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define estoico en su primera acepción como fuerte, ecuánime ante la desgracia.
Y lo mismo sucede con el diccionario de Oxford, que lo viene a definir como una persona que sufre dolor o problemas sin quejarse o sin mostrar lo que siente. El Maestro Jesús era firme, sereno, impasible, imperturbable e íntegro. El Maestro Jesús fue un hombre consciente, muy adelantado a su tiempo. Las élites pensaron que todo se acabaría con su muerte, pero nada más alejado de la realidad fue esto. Ninguno de estos imaginó el alcance que tendría su mensaje. Y aquí, que en el pleno siglo XXI, las élites religiosas siguen manipulando la mente de la humanidad con la culpabilidad de su muerte. ¿De la muerte de quién? Del Maestro Jesús. Repiten sin cesar que su muerte fue un sacrificio por nosotros, y utilizan la imagen martirizada y destrozada para infundir miedo, culpa, dolor y sufrimiento al ser humano. Al Maestro Jesús lo mataron porque le tenían mucho miedo, como a todos los grandes maestros defensores de la tierra, como Buda y como muchos otros, que en el transcurso de los milenios se han levantado y han muerto porque la oscuridad le teme a la luz y al amor, ¿sí? Cuando el Maestro Jesús vino, fue un revolucionario que pensaba muy diferente al resto. Él no obedecía al sistema, al contrario, se resistió al sistema de gobierno, a las leyes mosaicas y a las tradiciones religiosas. También declaró públicamente que el sistema eclesial es una guarida de ladrones, que los dirigentes políticos, eclesiásticos y sacerdotales, escribas y fariseos son insensatos y guías de ciegos. ¿Sí? No estoy diciendo nada que no esté contenido en el libro, en la Biblia. También enseñó que el poder de la fe es interior, que el reino de Dios está dentro de cada ser y que todo lo que hacía, todo lo que él hacía, podíamos también nosotros hacerlo. ¿Sí? Lo dice allí mismo. Escrituralmente está allí condensado, ¿no? Bueno. La misma élite esclavizante que lo colgó de un madero, lo convirtió de acuerdo a su propósito en un dios y cabeza de una iglesia 300 años después. El gobernante de turno, utilizando esta figura por él creada, conforme a sus bajos e inescrupulosos intereses de dominio y manipulación, esclavizó a la humanidad creyente como hasta hoy lo sigue realizando. Tergiversaron su mensaje de unidad y de amor conforme al poder político de su misión religiosa. ¿Sí ve? Entonces, por eso es que debemos derribar ese mito universal. Hablemos de la misión del Maestro Jesús. Él vino a este planeta hace ya más de 2000 años y su misión consistía en liberar al hombre, liberar al hombre de las falsas cadenas religiosas del pensamiento humano, mostrando la magnificencia de la verdad a través de sus actos y de las palabras, ¿sí? Porque él mismo enseña que tenemos que buscar la paz, la tranquilidad, de estar en paz con la naturaleza, de estar en sincronicidad con ella, de saber realmente cómo es que funciona el sistema del mundo, cómo es la creación, cómo debemos comportarnos, que debemos ser desprendidos, que debemos aprender realmente a obrar en rectitud, en integridad, en virar al mundo con compasión, con amor. El Maestro Jesús mostraba el verdadero sendero de la evolución humana. Intentó devolver el poder que nunca se debió ser robado a la mujer. La tarea era de despertar la sensibilidad en el hombre, esa era su tarea. Que el equilibrio y la armonía de las manifestaciones fuera restituida al mundo. El perdón a sí mismo y al prójimo, el amor, el respeto, la justicia, la humildad y la ética como único camino hacia el verdadero poder. Eso fue realmente lo que él vino a enseñar. Aquel poder que se halla en planos superiores de conciencia y no en el burdo egoísmo materialista, nacido de la necesidad,
más profunda del miedo y de la avaricia de unos pocos. Sí, claro que hoy ya hay muchos. Su enseñanza fue de libertad, y después de varios siglos donde sus enseñanzas eran comprendidas y seguidas por unos pocos, a pesar de las persecuciones fraguadas por unos llamados hermanos de la oscuridad, sobrevino nuevamente el miedo a su mensaje de luz. Y fue entonces cuando la oscuridad decide infiltrarse en medio de la luz e instaura una falsa verdad que encubriría la realidad de la verdad, que es lo que hacen las religiones. ¿Sí? Encubren la realidad de la verdad del mensaje del maestro. Dado al mundo la recién inventada falsa religión, usurparon con una gran mentira y así ocultaron la luz de la verdad. Estos gobiernos, disfrazados de piedad, crearon unas reglas humanas absurdas, carentes de amor, de perdón y libertad, carentes de respeto y de justicia ética, carentes de humildad y de sabiduría. Esto es totalmente opuesto al mensaje del maestro, y lo mezclaron con todo tipo de ritos paganos, desvirtuando así su mensaje verdadero a toda su obra. Y eso se ve a diario, porque usted puede ver no solamente en los noticieros, sino si participa de alguna comunidad religiosa, sea cual sea, usted puede ver que profesan una cosa, viven otra, mejor dicho, es totalmente opuesto a lo que realmente es el mensaje real del Maestro Jesús. Las nuevas y absurdas reglas creadas por hombres que buscaban el poder tras esta organización no solamente no obedecen a la verdad, sino a los más oscuros deseos. Nuevamente, los llamados hermanos de la oscuridad encadenaron la verdad con el miedo y la amenaza. Tremendo. Encadenaron la verdad con el miedo y la amenaza. Sacrificaron su accionar, ¿sí? Sacrilizaron su accionar, negaron la verdad, la naturaleza del mensaje, y lo secuestraron bajo un gran manto de mentiras y artilugios, que es lo que hoy por hoy enseñan y vemos en la gran mayoría de los textos que llaman sagrados. Tenaz eso. Roma ha tomado bajo su tutela un silencio ha tomado bajo su tutela en silencio a quienes pacíficamente podían hacer desaparecer los cimientos de la otrora gran imperio romano, simplemente con la estela de la luz de la verdad que el maestro dejó para los que quisieron comprender su ejemplo. La verdad es libertad, y la libertad es un peligroso enemigo de los hermanos de la oscuridad, pues quien es libre obtiene el poder de los planos superiores. Y entonces por eso le dijeron, vea, esto se hace y esto no, esto es pagano y esto no, no se puede hacer esto. Y lo metieron en los libros que ellos llaman sagrados para poder ver y esclavizar la mentalidad del hombre. Como desconocíamos, la gran mayoría desconocíamos de todos estos asuntos, pues obviamente creíamos todo lo que nos decían, ¿cierto? Ese poder es el mensaje dejado por el Maestro Jesús cuando dijo, yo soy la luz, el camino y la verdad. Entendamos claramente que no se refería a él mismo como elegido, como divinidad. Más bien, él anunciaba la verdad que anidaba en cada uno, en cada unidad de la existencia. Él trajo a la existencia humana su verdadera naturaleza. Vino a recordar que el uno, o sea Dios, habita en todo y solo hay que tomar el mando como tal. No, mire, entienda de una vez que el Maestro Jesús no era cristiano, que Buda no era budista, ¿sí? Entienda de una vez que alrededor de esos personajes maravillosos que vinieron a abrir los ojos de la humanidad, fue que tejieron luego
un manto de religiosidad y los endiosaron, ¿sí? Y les pusieron virtudes y les añadieron una cantidad de cosas. Ahí se desvirtúa toda la obra que ellos estaban haciendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso lo hacen los hermanos de la oscuridad. La verdadera naturaleza del Maestro Jesús era humana, pero lastimosamente se le divinizó y le imprimieron atributos de otros mitos más antiguos, convirtiendo así la verdad en error, y simultáneamente se despreció y persiguió aquellos mitos que habían sido copiados, porque anunciándolos crecería la ignorancia, porque anulándolos crecería la ignorancia de los hombres hacia la mentira que estaba dando a los hombres como verdad, ¿sí? Entonces le cambiaron, mejor dicho, tergiversaron, ¿sí? Y pusieron la mentira como verdad. Y eso es lo que mucha gente cree, sostiene y ha muerto por eso. Pero a la larga es una falsa mentira. El Maestro dijo: yo soy el camino, la luz y la verdad, ¿sí? Pero entienda lo que no se refería a él como unidad de manifestación, sino que dentro de cada uno se halla la luz hacia la verdad, dentro de cada uno. Yo soy significa reconocer la divinidad dentro del ser, ¿sí? Porque esa partícula primigenia es la sustancia del todo, del creador del universo. Entonces yo soy porque tengo una pizca de la creación, del creador, ¿sí? ¿Me estoy haciendo entender? Espero que sí. Yo soy la resurrección y la vida. La vida eterna está dentro de todos. Es la naturaleza de la manifestación en su totalidad, porque somos energía pura y esto no muere, solo se transforma, evoluciona y se hace más sutil, pero no fenece, porque el cuerpo, que obviamente fue formado de la tierra, debe venir, volver, regresar a la tierra, pero su alma no es de aquí, no es terrenal, ¿sí? Es creación divina, es el ser creado por el Dios del universo, y el ser no deja de ser mientras el creador le sostenga. Se instaura una institución que custodiara esa verdad, dando al hombre una gran mentira y ocultando la luz de la verdad, tras reglas humanas absurdas, carentes de amor, carentes de perdón, carentes de libertad y de respeto y ética, carentes de justicia y de humildad y de sabiduría. Porque piense quién empezó a gobernar, quiénes ejercían el gobierno, cuál es la base del gobierno, y se da cuenta que siempre ha sido la religión. Totalmente todo lo opuesto al mensaje del Maestro. Después de esa mezcla, desvirtuando la verdad, y se buscó entonces la forma de darle más fuerza a la institución creada, no solo con un Dios humano igual a este mundo, sino también con unos santos, que es una definición para dioses menores que caminaron por esta vida, ¿sí? Estos erigieron templos siguiendo el modelo antiguo de los griegos y romanos. Yo soy el que soy pasó a denominarse Dios, del latín Deus, cuya raíz en griego es el antiguo Zeus. Imagínense. Nuevamente la mentira vuelve a erigirse sobre la luz de la verdad. Oiga, pues nuevamente la mentira vuelve a erigirse sobre la luz de la verdad, haciendo selecciones y dando poderes excepcionales a aquellos que formaron el panteón de la nueva religión. Y la abominación de limitar lo ilimitado, de dar forma a lo inabarcable, de idolatrar ídolos falsos, y se puso en la espiritualidad de quienes buscaban, y se impuso en la espiritualidad de quienes buscaban la verdad del Maestro, aceptar y difundir, que murió de muerte natural, habría sembrado la duda de su divinidad, ¿verdad? Entonces por eso había que organizarlo así. El hecho de morir ya sembraba la duda de su divinidad, del Maestro Jesús. Entonces, ¿qué mejor de hacer responsable al hombre de aquella época y el venidero de esa muerte, como chantaje emocional de que el Maestro murió por tus pecados?
cosa que no es así. Fue lo que hicieron creer. Los que hemos despertado sabemos que el pecado es una invención humana, de eso estuvimos hablando en el video número 50. Por lo tanto, el pecado no existe, solo existe una ley fundamental dentro de la cual se hallan los mecanismos para cumplirla, y es la ley del rebote del todo. Pensamientos, sentimientos, verbo y acción. Pensamientos, sentimientos, verbo y acción. Es la única ley del uno o del creador del universo al respecto. Muchas veces se levantaron contra la fragua de la mentira que envolvería al tal Cristo, o sea, al Maestro Jesús, pero los hermanos oscuros ahogaron las voces y las protestas con persecuciones, con sangre y muerte. La oscuridad fue tomando el poder del mundo y fue creciendo cada vez más, con prohibiciones antinaturales, con juicios parciales y erróneos, con castigos terribles, con mentiras y con engaños, frenando totalmente la evolución, negando el gran derecho natural de crecer, volviendo dependiente y temeroso al hombre y obligándolo solamente a creer en lo que ellos establecieron, como existe gran parte de la humanidad hoy por hoy. Esta profunda oscuridad lanzó contra el hombre tentáculos de amenazas y miedo como una gran red que logra abrazar un tercio del mundo. La sumisión por la vía de castigos terribles se impuso barriendo las voces que intentaron levantarse de la mentira y del engaño de ese entonces. Hoy por hoy nos podemos levantar, lo hemos hecho muchos, ¿sí? Y ya para ir concluyendo, la institución religiosa ordenó la humillación a un Dios vengativo, a un cruel exterminador, caprichoso y sanguinario. Impuso la intolerancia estratégica y el fanatismo a ultranza de venganza y el método de llenarse de riquezas y del poder político sobre todos los reyes de la tierra. ¿No es eso lo que vivimos? Se autoproclamó soberbia la única representación de la luz y de la verdad. Dicen que es ¿quién? La Sagrada Iglesia, ¿verdad? Hubo muchas oleadas humanas para desmontar la gran mentira que se había creado en el nombre del Maestro por aquellos que vislumbraban la verdad en su interior. Tremendo. Pero la oscuridad había corrompido a muchos como hoy, que se han encandilado con el poder mundano. Cuando las voces de los hermanos de la luz comenzaron a ser muchas, entonces recurrieron a los actos deslenables, a la violación y a todo lo que indicaba la luz de la verdad. Se inventaron figuras terribles para apresar las conciencias de aquellos que intentasen pensar, y se prohibió dudar, se prohibió discutir y se prohibió cuestionar, y de una forma muy sofisticada solamente le dicen crea y ya. Pero esto es inverosímil, crea y ya. Sí, las cosas de Dios usted no puede interpelarlas, usted no puede juzgarlas, eso es pecado y se va a condenar, y entonces empiezan los demonios, y empezaron precisamente a trabajar la mentalidad de los hombres, ¿sí? Buscando la verdad, ¿sí? Los convirtieron en demonios, ignorando que la misma escritura dice busca la verdad y la verdad los hará libres. No dice busque la verdad y la verdad los hará siervos de otros, ¿sí? O súbditos de un faraón, o súbditos de un líder religioso, nada de eso. Buscar la verdad y la verdad les hará libres, ¿cierto? Esta es la verdad universal que en este día traemos para todos ustedes. Nuestra intención no es dañar su fe, sino antes que se afiance en la fe verdadera, en la confianza hacia el Creador del universo, no más. Sí, no es más nuestro propósito. Esperamos que a través de estas enseñanzas pues vaya quedando claro la definición que ustedes deben tener
en su corazón, en su alma, en su espíritu, con respecto a lo que realmente es el Dios del universo, que es un Dios grande, que es inescrutable, que es indivisible por demás, que como es la fuente de todo, de vida, de energía, de poder, Él es sublime, Él es sostén de la vida. Sin Él la vida no puede existir, ¿sí? Como tal, entonces no hay manera alguna de que alguien sea llamado hijo y entonces que como es, no, hijos somos todos, somos creación de Él y como tal entonces tenemos parte de ese yo soy. Por eso no es malo decir yo soy. ¿Por qué? Porque tengo parte de la divinidad en mi vida. Yo tengo eternidad en mi alma, dada por el Creador. ¿Sí ve? Y esto, esa alma eterna que el Creador me dio, no está sujeta a mis comportamientos en absoluto. Está sujeta a la ley universal de Él, ¿sí? Que difiere mucho en lo que todos los hombres o los hombres desde hace muchos siglos se inventaron como doctrina universal, ¿verdad? Por lo tanto, entonces, les invito para que analicen todo este material. Es corto pero sustancioso y que puedan tener entonces usted mismo, replantear su concepto y pueda usted tener las bases. Ahora, escudriñe, busque más, ¿sí? Documéntese más, analice más para que usted mismo tenga su propia opinión y no siga tras la línea del pensamiento del líder este o aquel de tal comunidad religiosa a la cual usted pertenece o escuchó un día. Mientras tanto, le invitamos para que la próxima semana estemos nuevamente aquí en su canal, La Instrucción, el Inicio. Chao, 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 chao.